Algo que nos preguntamos todos es cómo va a ser la vuelta a clases una vez finalice la cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID-19. Bueno, por eso la Fundación Voz decidió realizar un relevamiento y Facundo, integrante de esta fundación, nos contaba lo siguiente. Volver a las escuelas es un documento que hicimos desde Fundación Voz con la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, y Horizonte 2050, que también es otra organización social, en donde consultamos a más de 10 sectores del sistema educativo argentino qué debía tenerse en cuenta y qué se había aprendido durante esta continuidad pedagógica al momento de volver a las escuelas, ¿no? ¿Qué les parecía a estos actores que debíamos tener en cuenta eh, para la vuelta a las clases? Y los resultados son diversos. A ver, hay muy buenas experiencias del trabajo a distancia. Digo, sin dudas que todos los actores que fueron consultados saben o entienden que la importancia de las TICs tiene que perdurar. Digo, no, la inclusión de las TICs es algo que tiene que quedar. Eh, y eso sin dudas que a todos les parece que tiene que ser así, pero bueno, también tiene que haber un Estado ahí que garantice y que reduzca las brechas, que ese es otro de los resultados, ¿no? Digo, sin dudas que en este momento de continuidad pedagógica, una de las principales situaciones que salieron a la luz son las brechas que existen entre quienes tienen los dispositivos para conectarse a Internet y continuar las clases y quienes no tienen, o quienes poseen una buena internet y quienes no, o quienes saben utilizar las herramientas digitales para poder hacer la continuidad y quienes no. Entonces, esas brechas digitales que existen entre quienes tienen las herramientas y quienes no, también es una de las cosas que aportaron los sectores durante en el documento y para reducir la desigualdad en la educación. A propósito de esto que decís, ¿crees que esta continuidad pedagógica se logró en todos los sectores de nuestra sociedad? No, no, de hecho sabemos nosotros que hay un 20% de los estudiantes que no pudo hacer la continuidad pedagógica, entre un 10 y un 20% se calcula, de toda la matrícula. Y después, bueno, están los problemas, también hay que pensar de cómo se vuelve, digo, más allá de lo digital y de la conectividad, eh, hay un 10% con los cuales no hubo ningún tipo de contacto, que los pibes no se pudieron contactar con sus escuelas. Luego hay otros chicos que se llevaron las tareas con el programa Seguimos Educando, o los programas provinciales, los cuadernillos provinciales, pero no todos pudieron tener una continuidad de un contacto con sus docentes, con sus directivos, con sus compañeros, compañeras. Entonces, todo eso es complejo. Y también otro de los resultados que arrojó esta encuesta es que los pibes y las pibas se sienten muy angustiados. Hay una sensación de angustia, de pérdida de sentido a todo lo que está sucediendo, que les genera mucha preocupación y nos genera mucha preocupación a los que preguntamos esta cuestión. Facundo, ¿cómo debería volver a la escuela los alumnos una vez que termine esta cuarentena? ¿Cómo tendría que ser esa transición? Consultada. La verdad es que la transición para mí tiene que en cada escuela ser, como que cada escuela también llevó en esta continuidad como su propio libro, ¿no? Definimos como dos momentos. El primero fue un momento bastante caótico, en donde los docentes y los directivos empezaron a mandar tareas como para no perder las clases, pero en un segundo momento, porque quisieron trasladar la escuela presencial a la virtualidad, y eso no funciona así. Entonces, en un segundo momento se adaptaron muy bien y las tareas empezaron a hacer tal vez con más tiempos, asincrónicas. Entonces, el regreso también tiene que ser consultado. Y me parece que cada escuela habrá vivido una pandemia diferente. No es lo mismo una escuela de Capital Federal, una escuela del conurbano bonaerense, que una escuela de Salta, que una escuela de Chaco, que una escuela de Formosa o de Catamarca, que recién aparece el primer caso. Entonces, digo, cada escuela va a tener que hacer su regreso paulatinamente y consultando con los actores que pertenecen a esa escuela cómo les parece la mejor manera de volver, ¿no? Sin duda que tiene que haber medidas sanitarias, de distanciamiento, de tiempos y demás, pero lo importante también es que se tenga en cuenta cómo vivió esa escuela esta pandemia. Bien. ¿Y qué otras propuestas surgieron de este trabajo? Bueno, surgieron, a ver, la necesidad de que vaya nuevamente un programa Conectar Igualdad, la necesidad de que haya formación docente de trabajos a distancia e incorporación de las tecnologías. También salió, entre otras cuestiones, la necesidad de un acompañamiento psicopedagógico a los estudiantes cuando regresen, es fundamental. Las pibas y los pibes de los centros de estudiantes lo plantearon.
y salió la necesidad de que aprendamos de todo esto. Digo, para mí lo que más destacamos de esta encuesta es que es necesario aprender de lo que estamos viviendo. Que no se tome como un tiempo perdido, no se está perdiendo nada, sino que se están aprendiendo muchas cosas y que también se valore ese aprendizaje de todo lo que estamos viviendo como sociedad, que es un año súper atípico, te diría que hasta en la historia de la humanidad, ¿no? Qué importante esto que decís en cuanto a los docentes, porque siempre se habla de los chicos que no tienen computadora, de los chicos que no se acostumbran a estudiar en la casa, pero también del otro lado tenés al docente que a lo mejor hace 20 años enseña con el pizarrón presencial, y qué importante es esto, ¿no? De capacitarlos para poder usar las nuevas tecnologías y para también la educación a distancia. Sí, de hecho los docentes están, digo, garantizando el derecho a la educación desde sus propios medios. Digo, el medio de la conectividad lo ponen ellos, el internet lo ponen ellos. Sin dudas que al ministerio ha facilitado formación a distancia de programas que pueden ser utilizados, pero como no fue planificado, hay muchos docentes que tampoco se pudieron subir de la mejor manera a esta continuidad pedagógica. Entonces, y es más, hay una sobrecarga de trabajo docente abismal. Más aún aquellos que quisieron continuar con lo que hacían en la presencialidad en la virtualidad. Luego esto se fue menguando. Yo creo que hoy estamos en otra sintonía, en otra situación. Pero también hay una sensación de hartazgo muy grande y de cansancio muy grande, porque hay que entender a las personas en su contexto. Y sabemos que el contexto social y económico afecta muchísimo a los docentes, a los estudiantes, a las familias.